vamos a hablar de paralelismo. Entonces, nos va a contar esto Luis Miguel Sánchez, que trabaja conmigo en nuestro grupo de investigación de arquitectura de computadores, comunicaciones y sistemas, y participa en uno de los proyectos europeos de investigación que tenemos, pero tranquilo que no os va a contar nada de investigación, os va a contar lo que está en el estándar y cómo podemos de una manera sencilla transformar aplicaciones que ya tenemos escritas en C++ a una versión paralela. Entonces, bueno, pues Luis. He trabajado más con... Uy, ahora ya se me oye. Aunque yo he trabajado bastante más pues con bibliotecas tipo TBB, pero bueno, me gusta la aproximación que han utilizado ahora para SSTL y es bueno lo que voy a presentar. Como soy el que presenta antes de la hora de comer, voy a intentar hacerlo muy rápido, para que se entienda. Bueno, yo voy a dividir la charla en 4 puntos. Uno, ¿qué es el paralelismo? ¿Alguien no sabe qué es el paralelismo? ¿Ha trabajado en paralelismo? Nadie ha trabajado en paralelismo. Vale, sobre esta parte voy a ir un poco rápido, pero bueno, me parece importante. Voy a presentar las STL. Siguiente pregunta. ¿Alguien ha trabajado con STL? Asumo que casi todos. Bueno, hay unos cuantos que no. Bueno. Y luego pues hablaremos ya para el STL y qué más. ¿Qué hay en el futuro? O qué me gustaría a mí. Que no siempre es lo mismo. Bueno, lo primero, concurrencia versus paralelismo. Se puede considerar el paralelismo un caso especial de concurrencia, ¿de acuerdo? Voy a simplificarlo mucho, esto no es una clase para alumnos, o sea que en concurrencia lo que tenemos es simplemente n tareas, en este caso personas que quieren ir a por un café, el logo no es de Java, ¿vale? O sea, no, ten cuidado. Y luego tenemos pues paralelismo en el cual lo que tenemos son múltiples dispositivos, ¿de acuerdo? Y tenemos tareas un poco organizadas. Para que se vea un poco mejor, lo que podemos hacer es dividir un programa en tareas más o menos de este estilo. Es decir, pues tenemos, por ejemplo, esto es un loop, ¿de acuerdo? Un bucle. Pues simplemente dividimos n iteraciones entre n cores, ¿vale? O n procesadores o n lo que tengamos. ¿De acuerdo? También quiero hablar de vectorización. A ver, ¿quién sabe lo que es vectorizar? Bueno, hay alguno que está claro que debería saberlo, para algo de la clase de arquitectura. Pero vale, no hay mucha gente que sepa qué es vectorizar. Bueno, vectorizar yo creo que se entiende muy bien con este ejemplo. Esto está sacado de Intel, que creo que son los que más han avanzado en este asunto, al menos por lo que yo sé. Y imaginaos que queréis sumar dos vectores. Pues la forma tradicional sería coger y sumar elemento a elemento, ¿de acuerdo? Para sacar el resultado. Bueno, pues el procesador es capaz de coger el primer elemento y los n subsiguientes, el n depende de qué sistema de vectorización uséis por debajo, y sumarlos directamente en paralelo. Con lo cual reducimos por 4, por 8, por 16 el tiempo, ¿de acuerdo? Esto es una ventaja, porque reduce el tiempo, pero no siempre se puede utilizar. Ya lo contaré más adelante con algún caso. Y bueno, pues vamos ya con la famosa ley de Moore, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, todo el mundo lo conoce. Cada más o menos 24 meses, entre 18 y 24 meses, se incrementa el número de transistores, ¿de acuerdo? No es que se incremente la velocidad, se incrementa el número de transistores, es que mucha gente lo confunde. Y bueno, aquí aparece en el Halem, ya estamos con Ivy Bridge, Sandy Bridge, o sea, Sandy Bridge, Ivy Bridge y más allá, ¿de acuerdo? Y vale, vamos aumentando el número de transistores, pero tenemos el problema del free lunch is over. Eso no significa que la comida gratis no haya desaparecido en los buffets, sino que ya no podemos aumentar la frecuencia ad infinitum, ¿de acuerdo? En los procesadores. No podemos aumentar más la frecuencia, aunque aumentemos
el número de procesadores, el número de chips, ¿de acuerdo? Por lo cual se optó por la solución de, bueno, no podemos aumentar la velocidad, pues lo que vamos a hacer es aumentar el número de cores, ¿vale? Vamos a aumentar el número de ALUs, el número de memorias, etc. ¿De acuerdo? Con eso llegaron los multicore, después del Pentium 4. Y os preguntaréis, bueno, ¿y por qué no se puede aumentar la frecuencia? Bueno, este es el problema, el calor, principalmente. Hasta el Pentium 4, bueno, era un calor soportable. Pero eso de tener un reactor nuclear funcionando en tu procesador, pues no hace mucha gracia. Como me decía un desarrollador de Snapdragon, es decir, el que hace los procesadores para móviles, muchos de ellos, decía, es que mis clientes tienen la manía de no quemarse los bolsillos cuando alguien les llama. ¿De acuerdo? Es decir, que si esto se calentara igual que un Pentium 4, no lo podemos llevar. Y bueno, hay muchas soluciones, estas son algunas, pero creo que no son las que estamos buscando. Entonces, la opción que se buscó fue directamente, bueno, pues reducimos la frecuencia y lo que aumentamos es el paralelismo. Por eso, hasta el año 2004, cuando decías, bueno, mi programa va lento, no pasa nada, me compraré el Pentium. Me compraré el Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, me he comprado un dual core. Va más lento. Y ahí han empezado los problemas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo solucionamos el uso del paralelismo? Es decir, ¿cómo podemos programar de forma paralela? Bueno, a grandes rasgos, esto es una división muy naif, ¿de acuerdo? Podemos dividirlo en al menos 3 posibilidades. La primera, OpenMP, OpenACC, OpenSS. Este es de, por ejemplo, en parte participa la Universidad de Barcelona. Son estándares. Bueno, este estándar así, pero bueno, los otros dos sí que son estándares, al menos de facto. Y se utilizan para programar de forma paralela código que ya estaba hecho de forma secuencial. Es decir, yo tengo un código secuencial, lo quiero paralelizar de forma rápida. Bueno, pues esto se puede usar. Tiene luego algunos pequeños inconvenientes, como por ejemplo que en el momento que quieres afinarlo, ya te obliga a cambiar el código. ¿De acuerdo? O por ejemplo, en el caso de OpenACC, solo funciona para GPUs. Entonces tiene alguna particularidad más. Entonces, bueno. Pero bueno, es una opción que está ahí. Aún más, por debajo, algunos casos, estos no, pero las STL, en parte ya lo presentaré, están implementadas algunas versiones con OpenMP por debajo. Pero bueno, hay otras que están hechas con estas. Bibliotecas externas. Bueno, la más conocida es TBB, que es la de Intel. Filk, también. Que aunque, bueno, es una biblioteca, cambios en el lenguaje, bueno. PPL de Microsoft, FastFlow, que es de la Universidad de Pisa, por ejemplo. O un nuevo estándar que está proponiendo la gente de OpenCL que se llama CCL. ¿De acuerdo? Que, bueno, está bastante bien. Al menos el proyecto es bastante interesante. El problema de todo esto es que aunque me permite usar multicores, incluso me permite usar GPUs o FPGAs, el problema es que no está estandarizado. Y si yo quiero usar hoy TBB y mañana me quiero ir a otra arquitectura, a lo mejor no puedo usar TBB y me obliga a cambiar todo el programa. Y entonces ahí surge las STLs paralelas, que es una solución no completa, pero suficiente. Bueno, voy a mencionar muy por encima qué son las STL para la gente que no haya trabajado nunca con ellas. Bueno, las STL significa, como todo el mundo sabe, Stepanov Library. ¿De acuerdo? Bueno, eso dice la leyenda. Y originalmente está hecho por Alexander Stepanov. Y bueno, el objetivo era representar de forma más general y eficiente los algoritmos, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, pues, la idea es tener como llamadas de muy alto nivel que me resuelvan un problema. Y bueno, pues, ¿qué tenemos? Tenemos contenedores, tenemos iteradores y tenemos algoritmos que lo utilizan. ¿De acuerdo? Bueno. Quien quiera una referencia, bueno, hay al menos 90 algoritmos y están todos incluidos en este libro. Este libro, por si alguien lo ha intentado mirar, es un infierno. O sea, es
lo más parecido a... Es un diccionario y o sabes buscar o es un poquito complicado. Entonces, que nadie intente leerlo sin más como libro de aprendizaje de las STL. ¿De acuerdo? Y bueno, las STL se dividen en distintas clasificaciones, pues, por algoritmo de secuencia, de particionamiento, conjunto, operaciones máximo mínimo y operaciones numéricas. ¿De acuerdo? Y bueno, ejemplos clásicos, pues el for each, ¿de acuerdo? Que la idea es que sobre un conjunto de datos aplicarle una función, lambda. En este caso, pues imprimir cada elemento. O en este caso lo que se quiere es transformar ese conjunto de elementos, ¿de acuerdo? E insertarlos en otro sitio. Y bueno. Las paralelas STL. Bueno, aunque José Daniel ya os ha contado un poco en qué consistían, bueno, un poco de historia, leyendo básicamente correos y leyendo la información pública que hay, os puedo contar que todo esto empezó con NVIDIA y Microsoft e Intel, además trabajando en paralelo. Cada uno intentó hacer su propuesta y llegó un momento que dijeron los del comité, bueno, lo mejor que podéis hacer es juntaros, hablar, discutirlo vosotros y luego nos mandáis algo. Y eso pasó más adelante. Razones por las que creo que mandaron cada uno su propuesta, básicamente porque cada uno tiene su propia biblioteca. En el caso de NVIDIA tiene Thrust y en el caso de Microsoft e Intel, pues bueno, PPL y por otro lado TBB. Entonces intentaron, vamos a hacer una especie de biblioteca común. Y bueno, la especificación pues ha salido este año y bueno, se ha empezado ahora por una segunda fase. Ahora os lo contaré y lo que vais a ver de las STL, de mi punto de vista, es bastante naif. Es un buen punto de partida, pero no os esperéis que os va a solucionar todos los problemas. Pero bueno, es un buen punto de partida. Y luego al final comentaré un poquito por encima de qué es lo que se prevé por aquí y cosas que creo que en un momento dado tendrán que meter, ya sea en 2017, ya sea en 2020. Bueno, todos estos trabajos de especificación los empezaron empezando pues, con estas bibliotecas, ¿de acuerdo? Algunos supongo que conocéis Thrust, que para usar CUDA de alto nivel, ¿de acuerdo? Llamadas de C++, usando C++, pues puedo usar CUDA por debajo y bueno, funciona bastante bien. Bolt, que es la alternativa de OpenCL. Bueno, por supuesto Boost. GCC también tiene su propio entorno, ¿de acuerdo? Se puede usar. Y bueno, el de Microsoft, ¿de acuerdo? El AMP Algorithms. ¿Qué algoritmos se pueden usar en las paralelas STL? Pues los que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Son aproximadamente, si no me equivoco, unos 69. Y no están todos los que están en las STL, ¿de acuerdo? Ahora lo comentaré. Bueno, ¿qué es lo que voy a tener? Vamos a tener distintas versiones de los mismos algoritmos. Es decir, por ejemplo, el sort va a tener una versión que es secuencial por defecto, pero también puedo usar una versión secuencial diciendo explícitamente que es secuencial. O puedo decir que es paralela, diciendo explícitamente que va a ser paralela. O puedo incluso vectorizarla a la vez que la paralelizo. ¿De acuerdo? Bueno, esto de aquí es el spoiler del resto de las transparencias, ¿de acuerdo? A partir de esto, simplemente voy a ir mencionando problemas y situaciones que hay. Pero esta transparencia resumiría toda la charla. Bueno, la idea es incluir la política de ejecución al principio del algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces, como he mencionado, se puede usar una versión sin paralelizar, una versión paralelizada, una paralelizada vectorizada o se puede incluir cualquier tipo de política. Por ahora, por defecto, solo están estas, pero está pensado para incluir nuevas políticas. Por si alguien no se ha dado cuenta, no existe BEC. ¿De acuerdo? Porque se considera que si tú quieres optimizar, vas a usar paralelismo. Entonces tú puedes usar paralelismo más vectorización. Aparte, vectorizar ya lo hace el compilador de forma secuencial. Entonces, ¿para qué lo vas a vectorizar? ¿De acuerdo? Las propias STL por debajo, si pueden vectorizar, lo van a hacer por ti. Entonces no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo?
Bueno, ejemplos de cambio de política. Pues, podría definir una política secuencial al principio y en base a un tamaño de un problema, decir, pues cambio la política a paralela. ¿Por qué viene esto? Porque aunque las STLs paralelas funcionan muy bien, tiene un coste. ¿De acuerdo? La creación de los hilos o creación de las tareas. De eso depende de cómo lo hayan implementado por debajo. La cuestión es que tiene un coste. Entonces, para tamaños muy pequeños, a lo mejor sigue conveniendo usar la secuencial. Para tamaños grandes, a lo mejor sigue usando esta. Con lo cual, este threshold habrá que calcularlo para cada uno de los problemas. Bueno, ejemplos de cómo se puede usar paralelismo con las STL paralelas. Bueno, pues un ejemplo podría ser un contar si, ¿de acuerdo? Pues se cumple cierta condición, ¿de acuerdo? Contar el número de elementos que la X sea mayor que 0. O, por ejemplo, encuentra el número de ceros que hay. O encuentra si, ¿de acuerdo? Se cumple cierta condición. O, por ejemplo, se podría hacer un palíndromo. Es decir, dime cuántos palíndromos hay, por ejemplo, en un vector de palabras. ¿De acuerdo? Y todo esto se ejecuta de forma paralela. ¿Qué no está paralelizado? Bueno, pues algoritmos de búsqueda binaria, de montículo. Hay alguno, pero no... Hay alguno, por ejemplo, isHeap sí que está, pero shortHeap no. ¿De acuerdo? De permutación, desplazamiento y numéricos secuenciales. El más claro, accumulate. Y como no existe accumulate, pues se han tenido que inventar unos nuevos. Ahora lo veremos. Se han añadido y se han modificado algunos algoritmos que ya existían. El caso más claro es for each. ¿De acuerdo? For each ahora devuelve void en la versión paralela. ¿De acuerdo? Y aparte tenemos el for each n, que básicamente es quiero hacer un for each para los n primeros elementos. Un pequeño ejemplo pues es aplica en este caso cuenta el número de elementos en el momento que ese número sea primo. ¿Vale? Spoiler. Estoy metiendo aquí un count y estoy metiendo aquí un atomic. Eso me está diciendo algo. Lo contaré un poquito más adelante, pero eso es importante. Bueno, algoritmos numéricos que se han incluido. Por ejemplo, reduce. El reduce es el nuevo accumulate, básicamente. ¿De acuerdo? Importante, no sabes en qué orden se va a ejecutar. Es decir, yo tengo un conjunto de elementos y lo que voy a hacer es acumularlos. Pero no puedo establecer a priori ningún orden. ¿De acuerdo? Es decir, que si hay algún orden en vuestra ejecución para hacer el cálculo de el anteriormente llamado accumulate, a lo mejor no podéis usar esto. ¿De acuerdo? Bueno, luego tenemos el exclusive scan, inclusive scan, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es excluyen elemento iésima de la iésima suma, ¿de acuerdo? Ahora mostraré algunos ejemplos. Transform reduce, transform exclusive scan, ¿de acuerdo? Y el inclusive scan. Y bueno, todos estos, aunque se pensaron para la versión paralela, también tienen su versión secuencial. Por ejemplo, reduce, en su versión secuencial, funciona de forma equivalente a accumulate. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí podéis ver un poco por encima en qué consiste cada uno. Pues el reduce, básicamente es sumo todos los elementos. El exclusive scan es hacer una operación sobre el elemento i teniendo en cuenta todos los elementos anteriores. ¿De acuerdo? Tomando un elemento base. Y el inclusive scan, pues es lo mismo, pero además me tengo en cuenta a mí mismo, el elemento i. ¿De acuerdo? Y bueno, ejemplos, pues podemos tener este de reduce, ¿de acuerdo? En el cual pues sumamos cada uno de los elementos. Y si quiero tener una suma de cuadrados, pues lo que utilizaría sería el transform reduce. Lo que haría sería cada uno de los elementos que se encuentran en el vector, ¿de acuerdo? Pues lo que voy a hacer es multiplicarlos y luego sumarlos. Y lo que me va a devolver es la suma de cuadrados, ¿de acuerdo? De forma muy simple, estoy paralelizando un algoritmo que si lo quisiera hacer yo a mano, pues seguramente no lo haría de forma más eficiente, ¿de acuerdo? Bueno, cuidado con el paralelismo. Aquí es cuando ya empezamos a tener tiento. Bueno, hay que tener mucho cuidado sobre todo con las condiciones de carrera y los deadlocks.
voy a ir mostrando pequeños ejemplos. Ejemplo 1. Bueno, si yo tengo esto, ¿de acuerdo? Voy a hacer un sort y lo que voy a hacer es por cada elemento que haya ordenado hacer una suma. Tengo un pequeño problema. ¿Por qué? Porque esto es un entero. ¿Y qué le pasa? Porque puede haber dos hilos que pueden estar modificando el mismo elemento. ¿De acuerdo? Otro ejemplo que puede darme problemas, el pushback. ¿De acuerdo? En este caso estoy accediendo a un contenedor que no es que no me asegura que los elementos se inserten en el orden que yo he establecido. ¿De acuerdo? Es decir, que puede llevarme también a problemas. Bueno, empezando con el ejemplo secuencial, como ya os he comentado, pues no hay problema, ¿de acuerdo? Accedo de forma secuencial a X, en este caso, no hay ningún problema. En este otro caso, digo, quiero usar la versión paralela. Y tengo la X y es un entero. Pues lógicamente, es una variable compartida, puedo tener efectos laterales. ¿De acuerdo? Bueno, una forma de solucionarlo es, pues uso mutes. ¿De acuerdo? Hago un log, sumo y un log. Ese es uno de los problemas, pero funciona. Es decir, como dicen por aquí, es extremadamente lento, pero funciona. Bueno, vamos a ir solucionando las cosas poco a poco. Y digo, bueno, quiero acelerarlo esto. Voy a usar la versión par-vec. Debería funcionar mejor, ¿no? No. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace el vectorizar? Realmente estoy sumando, pues a lo mejor 4 veces este elemento. El mismo hilo va a hacer un log, va a sumar y un log. ¿Qué pasa si el mismo hilo hace 2 veces log? Que tengo un deadlock. ¿De acuerdo? O sea, básicamente tengo el mismo hilo que está haciendo un log 2 veces. Como estoy bloqueándome a mí mismo, esto no funciona. Solución. Y quizá la más eficiente hasta un momento dado. La más eficiente es decir que esto es atómico. ¿De acuerdo? Y usando el for each funciona todo muy bien. Pero como bien dice un profesor que conozco de arquitectura, el for each es el go-to del paralelismo. Es decir, esto funciona muy bien para todo, pero no es la solución para todo. Ergo, ¿por qué no mejor usar otra STL que ya me supla ese for each? Si puedo sustituirla, mejor. ¿De acuerdo? Es decir, antes de poner algo con for each, preguntaros, ¿esto se puede hacer con otra STL equivalente? A lo mejor no con una, a lo mejor con dos. Ahora veremos un ejemplo, pero si podemos reutilizar las STL, casi que mejor. ¿De acuerdo? Y bueno, implementaciones de las STL, que supongo que es una de las cosas que más os interesan. ¿Y esto funciona? Sí. Hasta cierto punto. ¿De acuerdo? La implementación más completa que hay, mirando transparencias, porque esta no la he llegado a probar, es la HPX. ¿De acuerdo? Es la más completa, básicamente, porque tienen una lista de qué algoritmos han paralelizado y es bastante... A lo mejor no 69, pero 50 casi sí. La de Microsoft es bastante completa. La de Codeplay no está accesible. ¿De acuerdo? Hay una implementación en GitHub que es esta, pero no fíen mucho porque lo primero que hace al compilar es os pide dónde está la biblioteca de OpenCL y ciertas historias, y eso solo tienen la gente de Codeplay. Entonces, bueno, no funciona muy bien. La HSA parece que está bastante bien. El problema es que te obliga a recompilar el kernel, y ahí es cuando ya dije, creo que voy a parar. Si alguien quiere hacer simplemente pequeñas pruebas, esta funciona muy bien. Implementa el for each y 4 algoritmos más, el reduce, tal, pero funciona muy bien. Podéis ver los códigos, además son muy sencillos. Creo que hay algún caso que no compila bien, pero bueno. Pero el 90% funciona. Y bueno, luego tenemos la versión de NVIDIA, que es una reducción de lo que tienen ellos en Thrust. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto pues me lleva a
enseñaros un pequeño ejemplo. Word count. ¿De acuerdo? En este caso, lo que se va a hacer es, bueno, se supone que en un vector metemos todas las posibles palabras que voy a tener en un documento y vamos a hacer una operación típica de MapReduce. Es decir, hago un mapeo, meto todas las variables en un map y después lo que voy a hacer es sumar cuántos elementos hay, ¿vale? Cuántas veces se repite. Y básicamente se compone de un transform y un reduce. Bueno, estos son los datos, ¿de acuerdo? Y en este caso lo que hacemos es primero la operación de transform, ¿de acuerdo? No lo he mencionado al principio, error mío. Para usar todo esto, más que nada porque lo había mencionado José Daniel, para usar todo esto tenéis que estar en el conjunto, en el espacio de nombres std experimental parallel, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso lo que hacemos es, cogemos todas las palabras, las vamos insertando y lo que voy haciendo es descartar aquellas que sean caracteres especiales y les pongo como contador inicial 1, ¿de acuerdo? Todo esto lo voy a meter en un vector de mapas, ¿de acuerdo? Y luego hacemos la fase de reducción, en la que lo que vamos a hacer es coger todos los mapas, ¿de acuerdo? Todas las estructuras de tipo map que tenía inicialmente y voy a ir sumándolas, ¿de acuerdo? Entonces cada vez que me encuentre una, la sumo y además la voy a insertar, ¿de acuerdo? En el nuevo elemento que, bueno, que va a ser lo que voy a sacar de resultado, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y ahora qué más? Esta es, como digo, mi lista de deseos. A ver, yo trabajo en paralelismo y he trabajado en, por ejemplo, en CUDA, OpenCL. No sé si alguien ha trabajado en eso. Es un infierno. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Porque para hacer una cosa rápida y sencilla funciona muy bien, pero si quieres optimizar ya empieza a llevar bastante tiempo. Y entonces uno de mis deseos es soporte de aceleradores. Luego paralelismo de tareas, que parece que esto sí que va a salir en el siguiente técnica, la especificación técnica. Y por último, pues patrones de diseño paralelos. Bueno, antes dijimos que el freelance is over, es decir, la comida gratis, es decir, el aumentar la frecuencia, se acabó. Bueno, pues esa misma persona, trabajaba para Microsoft, en el 2011 dijo, bienvenidos a la jungla. ¿Qué quería decir eso? Bueno, ahora no solamente tenemos un solo core, un solo procesador, sino que hemos pasado a tener multicores. Y no solamente eso, sino que cada vez tenemos GPUs más listas, más inteligentes, que hacen más cosas. Y por otro lado tenemos el cloud, famoso. Incluso no solamente GPUs, tenemos FPGAs, tenemos DSPs. Lo que empezamos a tener es, sobre una misma máquina, realmente 20.000 cacharros dentro. Y yo quiero usar todos, porque si yo estoy usando solo el multicore y no uso la GPU, estoy consumiendo mucha energía. Solamente por estar conectado a la GPU, me está consumiendo mucha energía. Y yo quiero usarla, ¿vale? Bueno, entonces, ahora vas y lo implementas, es decir, pues cosas que se pueden hacer, pues igual que tenemos el par o parvec, pues a lo mejor quiero decir, vectoriza solamente un hilo concreto. O, no, mira, tengo un pool de hilos y quiero usar, pues eso. O quiero usar la GPU, o quiero mandarlo a FPGA, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Esto es una cosa, una idea loca, pero que creo que al final es lo que se va a intentar. ¿De acuerdo? Además de esto, otra idea es intentar meterle políticas. Como contaba José Daniel al principio, es que quiero usar un tamaño, por ejemplo, quiero dividir los datos en partes iguales. O no, quiero dividirlo en partes desbalanceadas. ¿De acuerdo? Es decir, pues un proceso va a procesar más, otros van a procesar menos, tal. La política, la idea es que se la pueda pasar por aquí. Esto lleva bastante tiempo, por lo que he estado leyendo, intentando entrar en la especificación técnica y yo creo que todavía no lo han dejado, porque está bastante en pañales. Pero bueno, la gente de NVIDIA, precisamente, son los que más tienen interés en hacer esto. Bueno, y muy rápidamente, tareas.
si yo quiero hacer tareas con el ejemplo de Quicksort, ¿de acuerdo? Este es el secuencial, este es el paralelo. Aquí tengo pequeños problemas. Uno es que tengo que lanzar 2 hilos. Tengo que hacer 2 join. Yo lo que quiero es hacer un único join que coja todo esto. ¿De acuerdo? Seguramente no va a funcionar de forma eficiente. Bueno. Pues una manera un poco más elegante de hacer lo mismo en paralelismo es, mira, me defino una región paralela, esto va a ser una tarea, esto va a ser otra. Y por debajo puede ser un hilo o no. O sea, cada tarea podría ser un hilo o no. Podría ser incluso que pudiese haber un pool de hilos antes y reutilizar esos hilos. Pero bueno, esto es un poco más eficiente. Bueno, aquí podéis ver un poco la propuesta, ¿de acuerdo? De cómo funciona. Y por último, patrones de diseño paralelos. A ver, como os he comentado, con OpenMP se puede paralizar de forma rápida. Con las STL, un código que tengáis con una STL y encontráis una STL paralela compatible, paralizar de forma rápida. Pero las STL no son la solución a todo. Entre otras cosas, por ejemplo, si yo quiero hacer un pipeline, es decir, pues tengo n hilos que están pasándose datos entre ellos, pues codificar eso no es muy fácil con código directamente secuencial. Lo ideal sería, pues decir, bueno, pues yo tengo un objeto que va a generar datos y lo va a enviar a algún sitio. Otro lo va a recoger y va a enviar. Recoger, enviar, recoger, enviar. Esto, por ejemplo, TBB lo hace bastante bien. ¿De acuerdo? Define distintos objetos, define qué es lo que se pasan y dice, bueno, y todos estos objetos se ordenan así. Ejecuta. ¿De acuerdo? El típico pipeline de leo datos de un fichero, proceso, 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 escribe. ¿De acuerdo? O puede hacer cosas más complejas, como, por ejemplo, patrones stencil. Esto, por ejemplo, sirve mucho para procesamiento de imágenes. Es decir, yo tengo una imagen, quiero procesarla de una manera muy concreta, simplemente digo qué patrón quiero seguir. ¿De acuerdo? Cosas así. Esto ahora mismo, de forma elegante, no se puede hacer con las STL. Se puede hacer hasta cierto punto y con el for each. Ergo, mejor usar otra cosa. Y bueno, si queréis más información de los patrones paralelos, pues aquí tenéis unos cuantos libros. Hay bastante información y yo creo que esta va a ser la tendencia. Porque Thrust sí que tiene parte de esto, TBB sí lo tiene y lo tienen todos. ¿Qué él no lo tiene? El estándar. Y bueno, he ido lo más rápido posible para que vayáis a comer. Todos tenemos hambre. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, en realidad varias, pero espero que sean cortitas. Sí. Bueno, gracias por atento y por la presentación. Mira, he echado de menos, no sé exactamente por qué no has incluido, digamos, la MPI en digamos, como forma de paralización. Y sobre todo teniendo en cuenta pues los microprocesadores de tipo Phi de Intel, que bueno, pues que en principio pues parecería que es un poco el sitio por donde van a ir tirar. O sea, sería digamos la primera. Vale, si te contesto, MPI es un tabú en nuestro grupo. Porque es memoria realmente, bueno. Vamos a ver. A día de hoy el estándar no ha considerado todavía nada en el área de memoria distribuida, que sería el modelo de programación de MPI. Lo último que tenemos son algunas ideas muy iniciales de la gente del Sandia Labs en Estados Unidos, que sí que les gustaría ir por esa línea, pero creemos que hay muchísimos más usuarios que trabajan dentro de un único nodo que usuarios que desarrollan aplicaciones para clúster. Pero a mí me gustaría tomar un muestreo aquí. ¿Cuántos de vosotros desarrolláis aplicaciones que corran en un clúster? Más de los que yo esperaba. Pero la pregunta es, ¿más de un clúster y que utilicen más de un nodo que utilicen comunicación entre esos nodos del clúster? ¿Cuántos de vosotros utilizáis MPI? ¿O similar? Uno. Dos. ¿Vale? Lo cual no quiere decir que a mí me gustaría tener un modelo unificado para todo, pero la prioridad es más baja. Digamos que la idea es empezar por lo más bajo
y luego ir subiendo. Porque están los sockets. Entonces, bueno. Otra preguntita. Sí. Bueno, en realidad te voy a hacer primero un comentario. A mí en realidad no me has convencido demasiado a, entre comillas, tratar de resolver un problema de paralización mediante el estándar, el Parallel STL. Entre otras cosas porque, te voy a comentar desde mi punto de vista dos cosas que me parecen pues más o menos fundamentales y que pues has hablado como que están ahí pero no están. Que son las tareas, que por ejemplo están en la TBB. Y digamos que, pues en cierta manera, desde mi punto de vista ahora mismo, es coger y dices, pues te coges la TBB y vas de frente. Pero no es portable. Ya, sí, ahí vamos, sí, evidentemente. Efectivamente tienes que moverte dentro, incluso, pues tampoco tengo muy claro exactamente hasta qué punto te puedes pasar a otro tipo de fabricantes en cuanto al... pues no sé si... Te cuento del caso de TBB. Intentamos pasar una aplicación, Parsec, a una Raspberry Pi con TBB. No hubo manera. Y no hubo manera de algunos test de pasarlos, porque TBB por debajo usa ensamblador. Claro. Entonces no hay manera de portarlo. Sin embargo, al final han portado, creo, los propios de Intel. Sin embargo, por ejemplo, sí que está portado a la arquitectura PowerPC. Nosotros hemos comprado recientemente un Power 8, que es la última gama de IBM, y sí que está portado. Entonces depende un poquito de la arquitectura, pero hay arquitecturas donde te puedes encontrar que no estás portado. Y sí es cierto que el paralelismo de tareas falta, pero esta es una discusión que tuvimos de o nos esperamos a tenerlo todo o sacamos algo. Y hay cierto tipo de problemas donde la parte de paralelismo de datos, porque lo único que tenemos es paralelismo de datos, pero no paralelismo de tareas, el paralelismo de datos permite resolver muchos problemas. Entonces decidimos sacar algo que resuelve parte de los problemas y dejar para una segunda versión que está viniendo ya tenemos un borrador del paralelismo de tareas que será, te adelanto, más general que TBB, porque TBB tiene un único mecanismo de planificación que es muy adecuado para ciertos problemas y muy malo para otros problemas. Sí, está bien. Bueno, yo creo que la otra en realidad me la habéis contestado ya, que es pues la ausencia de los contenedores que sean capaces de hacer esas un push, otras cosas que he hecho en falta. Me imagino por los mismos motivos o parecido. Muy bien, exactamente. Pues, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenéis mucho hambre. No es suficiente. Cuando dices paralelo, ¿cuántos threads genera la STL, la función? Es que depende cómo esté implementado por debajo. De las implementaciones que os he enseñado antes, claro, os puedo decir que, por ejemplo, esta, por debajo, si no me equivoco, usa threads. Y creo que lo que hace es, por cada una de las posibles tareas que hay que ejecutar, lo que hace es mira la arquitectura y genera tantos threads como puede tener la arquitectura y va dividiendo las tareas. Pero a lo mejor hay otra, no sé, a lo mejor por aquí que lo hace de otra manera. Es que depende de la implementación. En principio, en la implementación actual, tú no tienes control sobre el número de hilos que se arranca y la implementación decide. Es cierto que, por ejemplo, en TBB tú sí que puedes fijar el número de hilos. ¿Qué es lo que pasa en la gran mayoría de la aplicación? Que cuando tú no fijas el número de hilos y dejas que la implementación de TBB escoja el número de hilos, acierta mucho más que tú. Entonces, no es algo realmente un aspecto crítico que tú puedas decidir el número de hilos. Dependiendo de la aplicación, lo más típico es que lo que funciona bien es entre 1 y pico y 2 veces el número de cores que tienes disponible. Suele ser un buen número para la mayoría de las aplicaciones. Pero lo que sí que tienes que distinguir es entre el número de hilos que estás ejecutando y las tareas que se generan. Se generan muchísimas tareas y luego estos hilos son los que van a ir gestionando su ejecución. De todas formas, yo quiero pensar siempre en que es mejor hacer algo estándar, algo que sabes que lo puedes portar a cualquier sitio, y ya te comprarás la versión del compilador que optimice o la versión de la biblioteca que optimice esa STL. Y ya lo hará mejor que tú, seguramente. ¿Alguna pregunta más?
buenas, Luismi. He echado de menos así alguna referencia a modelos de concurrencia como las Packet Task o promesas y futuros. ¿Cuál va a ser su papel dentro del estándar del 17 y qué soporte paralelo se va a dar para estos modelos de concurrencia? Claro, es que eso es concurrencia, no es paralelismo. Claro. A ver, muchas cosas, por lo que yo sé, se utilizan por debajo para poder implementar. Por ejemplo, este de aquí, lo que utiliza por debajo son promesas, futuros y hilos para implementarlo. Pero a nivel de paralelismo, eso no existe. Es decir, tú a nivel de paralelismo no ves esa capa. Hay otra especificación técnica inminente que es una extensión al modelo de concurrencia. Tenemos una parte del modelo de concurrencia que lo tenemos activo desde 2011 y ahí tienen las tareas empaquetadas y tiene los futuros, y hay algunas extensiones propuestas que publicaremos probablemente finales de este año, principio del que viene, en el que, por ejemplo, sí que hay modificaciones y extensiones a los futuros y a la gestión de tareas asíncronas, entre otras cosas, también políticas de ejecución, que es una cosa que todavía falta, y pool de hilos, que es otra cosa que también falta y por diversas razones históricas no se pudo incorporar ni en 2011 ni 2014. Pero eso está separado, intentamos mantener muy separado la parte de paralelismo de la parte de concurrencia, porque además los usuarios de uno y otro suelen ser distintos, por lo menos en el tipo de aplicaciones. ¿Alguna pregunta más? Veo que tenéis mucha hambre, así que vamos a parar aquí. Teníamos previsto recomenzar a las 3. Vamos a intentar recomenzar a las 3:15, a ver si somos capaces de comer. Para comer tenéis dos opciones: o está aquí el comedor de la universidad, y luego si nos queréis preguntar hay varios sitios alrededor cerca de la universidad para ir a comer. Ya depende de cada uno.